Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Veíamos imágenes que le han dado la vuelta al mundo el día de hoy. La agresión de Israel en la madrugada de este viernes y que posteriormente ha hecho eco en los medios de comunicación, pero también lo que hacía la República Islámica de Irán, su derecho legítimo, ha comentado a defenderse de estos ataques que están desde ya haciendo un análisis de lo que significa no solamente para Oriente Medio, sino para el mundo. La responsabilidad también a través de la Organización de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, decía Irán precisamente la responsabilidad que tiene tanto Israel como Estados Unidos en estos ataques que se han extendido durante la jornada el día de hoy. Pero antes del análisis debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de los usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene nuevamente el código QR para que usted pueda participar si aún no lo ha hecho. República Islámica de Irán respondió de manera contundente a través de la operación Verdadera Promesa 3, los ataques bélicos de Israel. ¿Qué refleja esta respuesta iraní contra el sionismo? Justamente una respuesta legítima, unidad regional ante los crímenes israelíes, complicidad de Occidente con el terrorismo o que consolida el apoyo a la causa palestina. Ahí las opciones, le invitamos a participar si no lo ha hecho. Más adelante vamos a revisar y vamos a hacer una relación de todas estas respuestas que nos están llegando en este momento a través de nuestro servicio informativo. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Omar Floyd, analista internacional. Nos acompaña desde Argentina para poder entender un poco el escenario que se está viviendo en Oriente Medio. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder la llamada de Telesur. Bienvenido. Buenas noches, un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, hablar de esta nueva agresión de Israel, pero por supuesto la respuesta legítima que ha dicho Israel a través de Naciones Unidas y que busca llevar a cabo, más allá de la diplomacia, un llamado internacional a lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio. Tu lectura sobre esta situación. Bueno, es una situación muy compleja que viene por un lado, un conflicto regional que se extiende desde prácticamente el nacimiento de la República Islámica, ¿no? En torno a, digamos, la cuestión nuclear y ese fundamento por parte de Israel como para identificar a Irán como su principal opositor regional, ¿no? La visión desde Irán es muchísimo más compleja. Irán no tiene a Israel como la prioridad absoluta de su política exterior, no tiene fronteras muy complejas con Pakistán, con Azerbaiyán, con Irak, digamos, una situación compleja también con los Estados Unidos, con los organismos internacionales que desde hace décadas están bloqueando a Irán en sus posibilidades de desarrollo y, digamos, estigmatizando al régimen iraní de alguna manera a nivel internacional. En cambio, Israel sí tiene, digamos, como parte de sus objetivos estratégicos centrales, destruir prácticamente al gobierno de Irán y reducir al mínimo la influencia persa en la región y lo que es el despliegue de lo que se llama la medialuna chiita, que es, digamos, un frente de solidaridad y de resistencia islámico que tiene como prioridad o como uno de sus objetivos centrales, digamos, luchar contra el sionismo, en ese caso sí, y que, bueno, viene siendo de alguna manera atacado con mucha profundidad, fundamentalmente por los ataques que hubo en contra de Hezbollah, digamos, hace ya varios meses, ¿no? que tuvieron gran profundidad, la caída del gobierno sirio, que había sido mucho tiempo aliado de la medialuna chiita y de Irán, y ataques previos que se habían producido en Irán sobre instalaciones antiaéreas. Esto viene a ser la coronación de una política de hostigamiento hacia Irán, de destrucción de su influencia estratégica por parte de Israel y de violación sistemática de las normas internacionales referidas a la guerra puntualmente, con todo tipo de asesinatos realizados, digamos, dentro de territorio iraní, dentro de territorio iraquí,
con total impunidad por los servicios de inteligencia israelíes, que ahora, bueno, digamos, pasan a formar parte del repertorio de acción, ¿no? Con lo de Gaza lo vimos en profundidad, de las fuerzas oficiales de Israel que cometieron, digamos, asesinatos quirúrgicos dentro de Irán, y esto provocó, digamos, una respuesta de Irán que tiene que ver con ataques a gran escala sobre Israel. Ya las fuerzas de defensa israelíes dijeron que todo el territorio está bajo ataque, digamos, con consecuencias que todavía están por verse. La guerra de información está en curso, pero que tienen que ver con ataques a Tel Aviv, a Haifa, a regiones de Jerusalén y después de nuevo a Tel Aviv, con objetivos militares, objetivos políticos, objetivos plazas financieras inclusive, y de desarrollos nucleares en la región del Negev, ¿no? Los desarrollos nucleares de Israel son absolutamente ilegales desde el punto de vista de lo que dicen los organismos internacionales que controlan la expansión nuclear, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, Israel se cree con derecho, ¿no?, a imponer condiciones a los demás países relativas a la seguridad, e inclusive a atacar a otros países en función de especulaciones sobre desarrollos nucleares posibles por parte de Irán, ¿no? Lo cual es profundamente paradójico, teniendo en cuenta que Israel es una potencia nuclear y lo hace de manera ilegal, o sea, al margen de los controles internacionales a los cuales sí se ha sometido Irán, por lo menos desde el acuerdo del G5+1 de la época de Obama. Sí, ahora vamos a ver un elemento importante, Omar, en todo este escenario. Rusia, Turquía, Egipto han manifestado ya en reiteradas oportunidades la preocupación por la reciente escalada de tensiones entre Israel e Irán. Han condenado, por supuesto, los ataques del régimen sionista contra el país islámico. Por instrucciones del jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitirá próximamente un comunicado detallado sobre la reciente escalada, que posteriormente sería entregada a Naciones Unidas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señalaba que Putin recibe informes sobre la evolución de la situación en tiempo real del Ministerio de Defensa, el Servicio de Inteligencia Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Putin mantiene la situación bajo monitoreo constante, y en ese mismo contexto Turquía y Egipto condenaron enérgicamente los ataques aéreos israelíes en territorio iraní, advirtiendo del riesgo de una grave escalada del conflicto en Oriente Medio. Pero quería preguntarte, Omar, esa posibilidad, ¿no? No solamente el monitoreo que se está haciendo a través de estos países, sino también la mediación. Ya Vladimir Putin ha comentado en reiteradas oportunidades la importancia desde la diplomacia para poder mediar entre ambas partes. ¿Se pueden sentar a la mesa? ¿Crees que es posible? Ya vemos que desde el Consejo de Seguridad de la ONU, pues lamentablemente cuando se habla de este conflicto no se llega a algo en concreto. Sin embargo, la posibilidad y la esperanza, incluso lo hemos abordado con otros entrevistados en nuestro servicio informativo, todavía queda esperanza. ¿Cómo ves la posibilidad del diálogo y cómo ves esta mediación de otros países? Hay dos dimensiones en las cuales se puede pensar esa situación. Una es en relación a lo que pasa dentro de Israel, y es que para la política interna se radicaliza la política externa, por lo cual con Netanyahu no hay ningún margen de negociación, porque Netanyahu depende de la radicalización constante del conflicto para sostener su coalición interna. Por lo cual, cuando Irán está desarrollando inclusive conversaciones con los Estados Unidos en función de destrabar la situación de bloqueo y la situación geopolítica compleja que tiene Irán, digamos, por lo que decíamos al principio, los conflictos con Pakistán, los conflictos con Azerbaiyán, etc. La situación para nada pacífica en Irak, los aportes que puede hacer ahí en ese sentido a la gobernanza mundial, digamos, trata de ponerlos en valor discutiendo con, primero, una alianza estratégica con China y con Rusia, y después tratando de acercar diferencias con actores internacionales como la Unión Europea y con Estados Unidos. Estas discusiones se están llevando adelante, inclusive abarcan cuestiones que tienen que ver con Irak y con Yemen, ¿no?, que también son de interés para la seguridad de la región y desde el punto de vista estratégico muy importantes para los Estados Unidos, pero
Israel a lo que se juega es a boicotear toda posibilidad de negociación, toda posibilidad de apertura del escenario global a favor de destrabar las sanciones contra Irán, particularmente las sanciones que tienen que ver con los misiles y con el armamento nuclear, pero también con la cuestión comercial, digamos, lo ve como una preocupación para la integridad de su Estado. Israel a una reemergencia del poder iraní producto del destrave de estas sanciones, por lo cual es inaceptable, por lo menos para Netanyahu, que se abran estas negociaciones, y hay mediadores, sin embargo, que pueden contribuir, digamos, en esta situación de enfrentamiento directo entre Israel y Irán, que son particularmente Qatar, Turquía, Rusia, que son los que se pronunciaron ahora, y que tienen Egipto también, ¿no? Que tienen una relación con ambos países, ¿no? Tanto con Irán como con Israel, y que pueden operar como mediadores para pacificar la situación en el mediano plazo. Pero en el corto plazo lo que tenemos es también por cuestiones militares una radicalización que ha ido de idas y vueltas entre ataques y contraataques, y que es difícil de ponerle un límite porque Irán no tiene la capacidad para detener los ataques israelíes que se llevan adelante en su territorio, e Israel tampoco tiene posibilidades de detener con sus defensas antiaéreas del todo las ofensivas iraníes, ¿no? Y que esto se desborde hacia ataques sobre la población civil todavía sigue siendo muy probable y todavía sigue siendo un riesgo importante, y que haya el manejo de la opción nuclear por parte de Israel tampoco se descarta. Así que es una situación muy delicada en donde los organismos de seguridad mundial, particularmente el Consejo de Seguridad de la ONU, van a tener seguramente algo que decir más serio de lo que dijeron hasta ahora en los próximos días. Sí. Y que por supuesto estaremos muy atentos a cualquier cambio, a cualquier información. Omar, muchísimas gracias por este breve momento con la audiencia. Muchísimas gracias, un saludo grande a toda la audiencia. Igual otro para ti. Omar Floyd, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, a propósito de la escalada, las tensiones en Oriente Medio luego de que Israel atacara a Irán y este respondiera como legítima defensa a estas acciones, a estas agresiones del régimen sionista. Vamos a la primera pausa de nuestro programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa, como decíamos, y estamos hablando de lo que ocurre en Oriente Medio, en el mundo desde el sur. Ya regresamos. Tras su regreso al poder, Donald Trump ejecuta la mayor ofensiva migratoria en la historia de Estados Unidos. Redadas, detenciones y deportaciones masivas generan caos y violaciones a los derechos humanos. Manifestaciones estallan en ciudades clave, mientras se reactiva una polémica ley de guerra. ¿Hasta dónde llegará esta política? ¿Qué impacto tendrá en millones de familias de migrantes? Realidades. Sábado, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde Sur. Este 13 de junio, el representante de Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunció la complicidad de los Estados Unidos en los ataques sionistas contra Teherán. El diplomático Amir Sayed Iravani aseguró que el gobierno de los Estados Unidos admitió sin vergüenza su responsabilidad al suministrar a Israel armas que fueron usadas en los bombardeos, y aseguró que los ataques de Tel Aviv equivalen a una declaración de guerra que constituyen claros actos de terrorismo
de Estado y flagrante violación al derecho internacional. Especialmente hizo énfasis en el ataque contra instalaciones nucleares protegidas. Según su denuncia, esto desafía los principios fundamentales del derecho internacional y también la conciencia humana básica, ya que cualquier daño a estas instalaciones podría tener consecuencias radiológicas catastróficas que no solo se limitarían a Irán, algo que ya se respaldó a través del Organismo de Energía Atómica en su reciente informe que también era presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Seguimos analizando este tema. Me acompaña Dask Toscano, analista y especialista en estos temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Quito, Ecuador. Qué bueno saludarte. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con la audiencia. Bienvenido. Saludos a Telesur en estos momentos duros que vive el pueblo de Irán. Sí, momentos duros y compleja la situación. Veíamos en Naciones Unidas al representante de Irán decir de la complicidad de los Estados Unidos. Obviamente hablar que Estados Unidos y su conducta errática en términos de lo que es la diplomacia con otros países, pues es hablar de más, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho del tema, pero la manera como está manejando Estados Unidos, en especial Donald Trump, este conflicto, la manera errática como se ha pronunciado sobre el acuerdo de Irán, pero también de la respuesta del ataque de Israel, pues genera mucha incertidumbre. ¿Cómo estás evaluando ese comportamiento? Siempre acudo a la frase significativa de Ernesto Che Guevara cuando decía que en el imperialismo no hay que confiar ni un tantito así. Efectivamente, en el imperialismo no hay que confiar absolutamente nada. Los Estados Unidos no tienen amigos, sino solamente tienen intereses. Intereses políticos, intereses económicos, intereses geoestratégicos y actúan en función de eso. Es imposible pensar que Estados Unidos quiera la paz. Es imposible pensar que Estados Unidos quiera el bienestar de las naciones que se oponen precisamente a su política. Estados Unidos solamente utilizará instrumentos como por ejemplo a la entidad criminal sionista para cumplir con sus propósitos. Y uno de esos propósitos es precisamente controlar la zona de Asia Occidental, conocida como Medio Oriente, para acabar con el foco de la resistencia principal precisamente contra el imperialismo. Entonces, en ese sentido, las declaraciones de Donald Trump pueden ser incoherentes, pueden ser en algunos casos contradictorias, pero no reflejan lo que es en realidad la política de los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos es la del respaldo absoluto a la entidad criminal, genocida, infanticida de Israel para cumplir con su propósito de dominación en Medio Oriente y, como he señalado en entrevistas anteriores y advertido, el objetivo fundamental que ellos tienen es precisamente el ataque a la República Islámica de Irán, porque constituye uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de la resistencia frente a las políticas criminales que lleva adelante el imperialismo. Donald Trump ha hecho una advertencia, una amenaza, como acostumbra, porque es más o menos como un matón, es un mafioso, es un bravucón de barrio, decimos acá en América Latina, y ha dicho que Estados Unidos es quien surte del armamento a la entidad criminal sionista. Incluso se ha jactado de que tiene armamento sofisticado y que los israelíes saben manejarlo, y que entonces Irán tiene que someterse, sentarse, aceptar las políticas del imperialismo, porque si no viene un ataque atroz y mucho más feroz del que ha desatado. Lo que se olvida a Estados Unidos es que Irán es un pueblo noble, digno, que desde hace 50 años viene soportando las agresiones del sionismo y del imperialismo, y que no va a aceptar someterse ni sentarse, sino que va a hacerle frente con dignidad. Una postura que tiene el apoyo de algunos países, incluso de nuestro continente. Hablaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su reacción al respecto. Condenaba a la comunidad internacional por su descuido para evitar una escalada de tensiones en Oriente Medio. Esto decía: la humanidad y Naciones Unidas y todos los organismos de Naciones Unidas han callado frente a la destrucción del 80% de los apartamentos, las casas, las escuelas, las mezquitas y los hospitales de la Franja de Gaza.
y el asesinato de miles de hombres y mujeres inocentes. En toda su forma. Por redes sociales hemos visto por primera vez en la historia un genocidio contra el pueblo palestino transmitido en vivo y directo. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Y ahora también van a voltear hacia un lado. Ahora, ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice París? ¿Qué dice Londres? ¿Qué dice Washington? Van a seguir alentando al Hitler del siglo XXI, ahora contra el pueblo noble y pacífico de la República Islámica de Irán. Pues yo digo, el pueblo de Venezuela, bolivariano, humanista y pacífico, dice no a la guerra. Esta locura hay que pararla. No a la guerra, decía el presidente Nicolás Maduro. Dax, preguntarnos precisamente sobre esta situación en la Organización de las Naciones Unidas, en otros espacios supranacionales que han tenido precisamente sobre este tema una nula o poca, digamos, acción para poder condenar de alguna manera lo que está haciendo Israel, el sionismo precisamente. Y preguntarte sobre esto porque puede el sionismo, vemos que efectivamente lo que ocurre en la Franja de Gaza, el genocidio en tiempo real, se ha hecho la denuncia a través de las Cortes Internacionales de Justicia y sin embargo el sionismo pasa de esto, Estados Unidos pasa de esto. ¿Se quiere entonces implementar a la fuerza a través del sionismo un nuevo orden mundial? ¿Tú lo consideras así? Bueno, ese nuevo orden mundial yo no creo que sea tan nuevo porque es el mismo orden mundial que ya existe. Es decir, el orden en el que la dominación del imperialismo y del sionismo, con el respaldo, por supuesto, de esa mojigata, hipócrita Unión Europea y, por supuesto, de la zorra vieja de Inglaterra que permanentemente está apoyando, ya sea por debajo de la mesa o a veces en forma frontal, a los sionistas criminales. Entonces es el mismo orden. No entiendo cuál es el nuevo orden mundial, si ese orden mundial está dominado en este instante por las políticas del imperialismo. Lo digo por la imposición. Claro, lo digo por la imposición que efectivamente está realizando y, como decía el presidente Nicolás Maduro, hay una poca o nula, digamos, resistencia en organismos multilaterales a propósito de lo que ha dicho Israel. Por supuesto, ese es el viejo orden que en definitiva sigue vigente, el orden que se viene dando desde hace muchas décadas atrás con la dominación del imperialismo, los vetos que hace en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la imposición de sanciones a países que no son del agrado de la política del imperialismo. Por ejemplo, las políticas sancionatorias contra Rusia, las políticas de sanciones contra Corea del Norte, los ataques que se han hecho contra la Venezuela bolivariana, los ataques también contra Cuba revolucionaria y que las Naciones Unidas ha dejado pasar porque está controlada precisamente por los Estados Unidos y por el lobby sionista. Entonces, ellos hoy están desatados. Ya no se trata de un nuevo orden mundial, se trata de ir por encima incluso de ese orden mundial que estaba dominado por ellos, donde de alguna manera algún residuo quedaba de oportunidad para tener que acudir a un organismo internacional, a una Corte Penal Internacional. Ya no les importa, ya no tienen ningún reparo en aquello, ya son sinvergüenzas absolutamente en este sentido, porque van por encima de todo, ya no les importa asesinar a científicos. ¿Cómo es concebible aquello en una invasión militar, asesinar a los científicos de un país? Es como lo que han hecho en Gaza, asesinar a académicos, asesinar a periodistas, asesinar a artistas. Entonces ellos están completamente desquiciados, desatados, y a ellos ya no les para absolutamente nada en cuanto se refiere a esa política del ordenamiento jurídico
internacional o político internacional. Por eso la respuesta de Irán, a pesar del dolor y el sufrimiento que esto va a significar, de las personas martirizadas, de los héroes que están cayendo en esta agresión brutal por parte del imperialismo, es la respuesta justa y necesaria, porque Irán tendrá que dar ataques contundentes a la entidad criminal sionista, porque es la única forma que entienden. Recuerden que en la década de los 40 y luego con la derrota del fascismo, la consigna fue: con el fascismo no se negocia, al fascismo hay que aplastarlo. Y en este sentido, con el sionismo no se puede negociar, al sionismo hay que aplastarlo. Y por eso las banderas rojas que se han levantado en las mezquitas en Irán son el símbolo de que debe haber una respuesta contundente a estos crímenes cometidos por Israel. Sin duda, es el análisis y se entiende. Muchísimas gracias, Dax, por este breve momento con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Telesur. Gracias, Dax. Dax Toscano, analista, especialista en temas de Oriente Medio, su lectura sobre lo que ocurre en esa región del mundo y la escalada de violencia propiciada por Israel y los Estados Unidos. Pero ¿usted qué opina? Bueno, antes de terminar nuestro programa revisamos los resultados de la encuesta que compartimos antes del análisis que nos compete el día de hoy. República Islámica de Irán respondió de manera contundente a través de la operación Verdadera Promesa 13 a los ataques bélicos de Israel. ¿Qué refleja esta respuesta iraní? Bueno, un 87% de ustedes dicen una respuesta legítima ante el sionismo. Solamente un 4% dice unidad regional ante crímenes israelíes, la complicidad de Occidente con el terrorismo un 6% y consolida el apoyo a la causa palestina en un 3%. Todos ustedes, muchísimas gracias por sus comentarios. Le invitamos a seguir de cerca este escenario, una coyuntura que está realizando nuestro multimedio informativo a propósito de esta escalada de tensión en Oriente Medio. Por lo pronto finalizamos El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.